Hola, buenas tardes a todos los participantes de este grupo. Em, Mi nombre es Miguel Figueroa, soy médico endocrinólogo, vivo acá en Argentina. em, Estamos acá reunidos por el tema para hablar de tiroides. Fui invitado por la nutrióloga Maribel Yáñez, así que le agradezco la invitación a Maribel para hablar de este tema tan interesante eh, y tan frecuente. Eh, Cualquier duda o sugerencia o pregunta que tengan para hacerme, bienvenidas sean y espero les sea útil toda la información que les pueda llegar a brindar en este video en vivo que estamos haciendo ahora. Bueno, principalmente sería bueno ubicar dónde está la glándula tiroides. Seguramente muchos saben porque algunos padecen de esta enfermedad, pero para hacer un repaso importante, este, vamos a ver dónde está ubicada la glándula. Es una glándula que está ubicada principalmente en el cuello. Es su ubicación normal. Después, dentro de la medicina hay ubicaciones fuera del cuello que son menos frecuentes y que son patológicas. Por lo tanto, la ubicación normal de la tiroides sería en la base del cuello, como estamos viendo acá en este gráfico, y tiene una forma de mariposa, donde estos dos sectores más alargados serían los lóbulos derechos e izquierdo, y esta parte de la tiroides del medio, que es como un puente, se denomina istmo, que es la porción de tiroides que está uniendo a los dos lóbulos tiroideos derechos e izquierdo. Es importante la anatomía de la tiroides porque la tiroides puede enfermarse de dos maneras. Una es desde la parte anatómica, teniendo nódulos o teniendo quistes, y otra desde la parte funcional, produciendo mayor o menor cantidad de hormona tiroidea, que ya veremos en unos minutos, se llaman hiper e hipotiroidismo. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver la anatomía de la tiroides con sus lóbulos y su istmo, y en este sector una pelotita de otro color en el gráfico que indica que hay una presencia de nódulo. En este caso sería una tiroides enferma desde su anatomía. También es importante que conozcan la forma de la tiroides porque dentro de los estudios de la glándula se pide una ecografía del cuello. Es importante que su médico endocrinólogo lo solicite para que de esta manera se evalúe la glándula tiroides desde su anatomía, para ver el tamaño, para ver las características, para ver la circulación que tiene la glándula y para ver también principalmente la presencia o ausencia de nódulos o de quistes. La glándula tiroides no es una glándula que funciona en forma independiente, depende de muchas otras glándulas que están por encima de ellas, que podemos ver acá, que se denomina hipotálamo, que sería este sector de arriba, y glándula hipófisis. Estas glándulas, hipotálamo y hipófisis, se encuentran ubicadas en la base del cerebro. La forma más frecuente de enfermedad tiroidea es el hiper o el hipotiroidismo primario. Lo llamamos así los médicos primario. ¿Por qué? Porque afecta principalmente a la glándula tiroides. Cuando hablamos de hipotiroidismo secundario, quiere decir que está afectando otra glándula que participa en el eje tiroideo, que puede ser el hipotálamo, que es el que está arriba, o la hipófisis, que está acá más abajo, pero las dos en la base del cráneo, como había mencionado anteriormente. Lo más frecuente es que si padecemos de enfermedades tiroideas sea una enfermedad tiroidea primaria, o sea, de la glándula. Las enfermedades tiroideas secundarias por enfermedad del hipotálamo o de la hipófisis son menos frecuentes. Lo más frecuente es la enfermedad de la glándula primaria, o sea, de la tiroides. ¿Y qué hace la tiroides? La tiroides es una glándula que produce y que almacena una hormona que se llama hormona tiroidea, que esta hormona tiroidea es producida en dos formas, como T3, que es una hormona activa, que es la que cumple con la función, y la T4, que es una hormona más inactiva, que se puede transformar en T3 en la periferia, o sea, en el torrente sanguíneo o en algún órgano donde actúe,
para que produzca la función. O sea que principalmente la glándula tiroides produce estas dos hormonas, T3 y T4, almacenándolas dentro de su estructura o enviándolas por medio de los vasos sanguíneos hacia los diferentes órganos donde sea necesaria la hormona tiroidea. Y después tenemos otra hormona que se llama calcitonina, que también la produce la tiroides y que es una hormona que está involucrada en el metabolismo del fósforo y del calcio, o sea que actúa a nivel de los huesos. La hormona tiroidea, a pesar de que es una glándula pequeña, que en mucho tiempo no se le dio mucha importancia, produce una hormona muy importante para la función de muchos órganos y sistemas en nuestro cuerpo. Es muy importante desde el embarazo, o sea, desde que somos fetos o embriones, porque participa en el crecimiento de ese feto o embrión. Por eso es importante en las mujeres que están embarazadas controlar su tiroides y si tienen problemas tiroideos, reemplazar esa función alterada de la tiroides para controlarla e impedir que haya un retraso de crecimiento intrauterino en el bebé, haya amenazas de parto prematuro y también participan en la fertilidad de la mujer. O sea que mujeres que están con dificultades para quedar embarazadas, es importante estudiar la glándula tiroides porque es una hormona que ayuda a funcionar bien los ovarios y participa en el tema de la fertilidad, una hormona importante para la fertilidad. También ayuda al desarrollo corporal, al crecimiento, es una hormona metabólica porque participa principalmente en el consumo de oxígeno del cuerpo, en la regulación de la temperatura, en el balance mineral, produciendo calor, produciendo control del peso corporal y también produciendo el metabolismo de todo lo que vamos consumiendo como proteínas, lípidos, carbohidratos. Es una hormona principalmente del metabolismo, por eso es que se la relaciona mucho con el tema del peso, a pesar de que muchos trabajos de investigación demostraron que la glándula tiroides sola no es capaz de producir obesidad, sino que el peso depende de muchos otros factores, pero la tiroides es importante en el metabolismo y en el peso. ¿Qué problemas puede haber con la tiroides? Puede pasar que nuestra tiroides, acá como vemos en la imagen, una señora que tiene la ubicación de la glándula tiroides en la base del cuello, acá vemos una ampliación de la imagen y podemos observar la facie abotagada con expresión de cansancio, con edema en los párpados, puede haber también edema facial, puede haber aumento de peso y también actúa sobre el tema de las características de piel y faneras, produciendo piel seca, caída del cabello, uñas quebradizas. Todos estos son síntomas de hipotiroidismo. Hipo quiere decir poco, o sea que la glándula tiroides está produciendo poca cantidad de hormona. ¿Cuál puede ser la causa de que esta glándula esté enferma? La glándula puede estar enferma principalmente por la causa más frecuente de hipotiroidismo, es algo que seguramente si padecen enfermedades tiroideas habrán escuchado hablar, que se llama tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que los propios anticuerpos, que son para defendernos de bacterias, virus, hongos, todas enfermedades o cuerpos extraños a nuestro organismo, empieza a actuar mal. Entonces este sistema inmune lo que hace es formar anticuerpos y reconoce a la tiroides como una estructura extraña y la ataca, produciendo formación de anticuerpos antitiroideos, que incluso se los puede medir en los laboratorios y de esa manera se hace el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Si tenemos esos anticuerpos antitiroideos positivos, quiere decir que tenemos esa enfermedad autoinmune denominada tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad que fue descrita por un científico japonés, por ahí su nombre Hashimoto. Es la principal causa de hipotiroidismo, como habíamos dicho,
y en este caso ataca la tiroides hasta tal punto que la glándula empieza a inflamarse y empieza a producir menos hormona. Entonces, al haber menos hormona, se produce el llamado hipotiroidismo con los síntomas que vimos recién, principalmente todo bajo, ¿no? Presión baja o presión alta también puede haber, bradicardia, o sea, baja la frecuencia cardíaca, cansancio, sueño, caída del cabello, piel seca y trastornos de la fertilidad. Y en la mujer se manifiesta también por trastornos en los ciclos menstruales, donde puede haber retraso menstrual. Otra patología que puede afectar a la tiroides es el hipertiroidismo. En el hipertiroidismo tenemos todo lo contrario a lo que vimos recién del hipotiroidismo. Hiper quiere decir mucho. En el hipertiroidismo la glándula está produciendo mucha hormona tiroidea. Hay dos tipos de hipertiroidismo. Puede ser hipertiroidismo producido también por la tiroiditis de Hashimoto, en donde la glándula se inflama y, como habíamos mencionado cuando iniciamos esta charla, la glándula tiroides es una glándula que produce y almacena hormona. Al venir el anticuerpo y atacar la glándula tiroides, puede producir esa inflamación, una liberación brusca de toda la hormona que tenía almacenada en su interior. Y de esa manera produce un hipertiroidismo transitorio, y luego, cuando ya termina de eliminar todo el almacenamiento, empieza el hipotiroidismo permanente de la tiroiditis de Hashimoto. Hay personas que directamente con tiroiditis de Hashimoto pasan a un hipotiroidismo. Hay personas que con la tiroiditis de Hashimoto primero tienen una fase de hipertiroidismo y después de hipotiroidismo. Y después la otra causa de hipertiroidismo se llama enfermedad de Graves-Basedow, que es también una enfermedad autoinmune en donde hay un anticuerpo que actúa como estimulante de la hormona tiroidea. Entonces, este anticuerpo que se forma en nuestro organismo estimula la hormona tiroidea para que funcione de más. ¿Y esta glándula qué hace? Empieza a producir de más hormona, y el cuadro clínico se va a caracterizar por estos síntomas típicos que son bocio, que es cuando la glándula tiroides aumenta de tamaño, y en el cuello de algunas personas que la tiroides tienen agrandada se puede observar este abultamiento, o si no también puede causar aumento de la apertura palpebral, o sea, son ojos saltones, como observamos acá en el gráfico. Este hipertiroidismo se va a caracterizar por pérdida de peso. Acá podemos ver una facie adelgazada de la paciente. Se va a caracterizar por problemas cardíacos con hipertensión arterial, arritmia, taquicardia. Va a tener trastornos emocionales la paciente con llanto, nerviosismo, insomnio, aumentos de la temperatura que pueden confundirse con fiebre. Y como sabemos, es una hormona que participa en diferentes funciones. Así que es una hormona importante de controlar, porque tanto el exceso como la falta de hormona tiroidea producen enfermedades. ¿Cómo podemos estudiar la glándula tiroides? La glándula tiroides podemos estudiarla principalmente por el cuadro clínico, ya sea guiándonos por los síntomas en que la paciente tiene hipertiroidismo o tiene hipotiroidismo. Y también podemos utilizar los métodos complementarios de diagnóstico que nos ayudan a ratificar que la clínica es correcta y estamos sospechando bien la enfermedad. Como habíamos dicho al principio, se puede estudiar la glándula, o sea, se debe estudiar la glándula desde sus dos aspectos, desde la parte anatómica y desde la parte funcional. Desde la parte anatómica la estudiamos por medio de la ecografía de tiroides, que nos va a decir la forma, el tamaño, las características de la glándula, la presencia de quistes o nódulos. Y desde la parte de análisis o laboratorio, la parte bioquímica, que nos va a informar sobre los niveles hormonales, si están dentro de los valores normales de referencia que deben estar de acuerdo a la población y de acuerdo a la edad y el sexo, o si están por arriba o por debajo de lo normal. Para tratar los problemas de tiroides, por ejemplo, si hablamos de hipotiroidismo,
podemos ver que existen en el mercado diferentes hormonas tiroideas que la industria farmacéutica denominó genéricamente como levotiroxina. Existen diferentes marcas y diferentes dosis. ¿Qué se hace? Se da al paciente un reemplazo hormonal. Por ejemplo, si la falta de hormona tiroidea es muy grande, se va a hacer un cálculo de acuerdo al peso del paciente para saber cuál de todas estas dosis que estamos viendo en pantalla son las indicadas para que el paciente llegue a un valor normal de hormona tiroidea, ya que la glándula muchas veces no deja de funcionar del todo, produce menos hormona y por lo tanto en el análisis del laboratorio estaremos midiendo lo que la hormona tiroidea produce más lo que nosotros estamos administrando por boca, y esa suma de las dos hormonas tiroideas, la natural y la artificial, deben llegar a un valor normal. Bueno, eso es principalmente un pantallazo general para ver el tema de la tiroides con sus enfermedades de hipertiroidismo y tiroiditis de Hashimoto. Roselena Flores nos pregunta: hola, comentaste que hay dos tipos de hipotiroidismo, uno fue Hashimoto, la otra ¿cuál sería? En realidad hay dos tipos de hipertiroidismo. Uno es producido por la tiroiditis de Hashimoto, que es transitorio, es hasta que la glándula se agota por la inflamación y deja de liberar la hormona que tenía almacenada y empieza a funcionar de menos. Y el otro tipo de hipertiroidismo es el de la enfermedad de Graves-Basedow, que es ya un hipertiroidismo crónico y más complicado de tratar, porque el paciente comienza haciendo un tratamiento con medicación para estabilizarlo y después, de acuerdo a ciertas características, puede optar por el tratamiento definitivo con yodo radiactivo o con cirugía. El hipotiroidismo, por suerte, al ser más común, por suerte es más fácil de tratar, que generalmente se utiliza la levotiroxina. ¿El hipotiroidismo se puede curar? Nos pregunta Norma Ortiz. Hola Norma. Generalmente el hipotiroidismo es una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Que va a estar presente siempre. El hipotiroidismo ya diagnosticado, bien diagnosticado, porque muchas veces se cometen errores principalmente en pacientes que tienen valores hormonales muy cercanos a lo normal, pero están por arriba apenas del valor superior normal. Se los diagnostica con hipotiroidismo subclínico y muchas veces no lo tienen, y esos son los casos de que los pacientes refieren que se curaron del problema de tiroides. Generalmente, si un paciente tiene hipotiroidismo diagnosticado correctamente, ya es una enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes, y lo que hay que hacer es tratarse siempre, o sea, tomar siempre la hormona levotiroxina, controlarse para saber si esa dosis está bien y, y no dejar nunca la medicación, a menos que su médico así lo indique con laboratorio en mano, porque la única manera de saber si la hormona tiroidea está bien en dosis es con análisis de sangre, con laboratorios, con análisis. Ya que los síntomas de hipotiroidismo son muy inespecíficos. Uno puede estar cansado por otras cosas, por estrés, por mala alimentación, puede tener caída de cabello o piel seca o cansancio también por anemia. Así que estar atentos, porque el hipotiroidismo es crónico, generalmente no se cura y la única forma de saber la dosis es con los análisis. Montse Hernández nos pregunta: hola, los métodos anticonceptivos, ¿cómo afectan a la tiroides? Existen muchos métodos anticonceptivos. Me imagino que se está refiriendo a las pastillas anticonceptivas o inyectables, que son hormonales, hormonas femeninas. Los actuales tienen una dosis de estrógeno y progesterona muy baja, con efectos colaterales muy leves. Se ha logrado hacer anticonceptivos de última generación que tienen muchos efectos más beneficiosos que perjudiciales. Así que si una paciente tiene hipotiroidismo y está bien controlada de su enfermedad, no hay problema que utilice anticonceptivos. Son hormonas femeninas, fabricadas en laboratorio obviamente, y no tienen generalmente repercusión sobre la función tiroidea, siempre y cuando la tiroides esté bien compensada, se hagan los controles periódicos y,
y los anticonceptivos sean de última generación, indicados por un ginecólogo u obstetra. Otra pregunta de Meredy Hernández Batum. Y para el caso de Hashimoto, ¿esa se mantiene como lo comentas, como enfermedad crónica? Sí, es como una vacuna. Cuando nosotros nos vacunamos, formamos anticuerpos y esos anticuerpos quedan de por vida defendiéndonos de una enfermedad. En la tiroiditis de Hashimoto, lamentablemente, se formaron anticuerpos incorrectos, donde se formaron esos anticuerpos que atacan la glándula tiroides y la enferman. Esos anticuerpos quedan positivos de por vida. Lo que pueden ir variando son los títulos de anticuerpos. Por ahí pueden estar más altos, por ahí pueden estar más bajos, pero sí, la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad crónica también. Implantes subdérmicos, nos pregunta Monse Hernández, con respecto a los anticonceptivos. Sí, también son hormonas femeninas. Se absorben muy bien porque atraviesan la piel. También son de última generación, son modernos, así que no, si está con su control de tiroides y los valores hormonales son adecuados, se puede utilizar también transdérmicos. Vicky Conde nos pregunta, hola, ¿el hipotiroidismo de Hashimoto se puede detener de alguna forma o la única alternativa es el control con medicamentos? Se ha tratado muchas veces de detenerlo. Los trabajos de investigación últimos que se realizaron informan que lo mejor para controlar el exceso de anticuerpos es la utilización de selenio. Selenio es un mineral. El selenio viene en vitaminas o viene solo. Generalmente se recomienda tomar 200 miligramos de selenio por día, que es una pastilla o cápsula, depende de qué marca comercial sea la que consigan ahí en México, pero no se cura. El selenio trata de controlar los anticuerpos, disminuyendo los títulos de estos anticuerpos en sangre. Sirve mucho para en el caso de mujeres embarazadas que tienen tiroiditis de Hashimoto, para asegurarnos de que esos anticuerpos no pasen al feto por medio de la placenta y no enfermen al bebé. ¿Qué relación tiene el hipotiroidismo con el ovario poliquístico? Tiene mucha relación, al igual que la insulina, el hiperinsulinismo, el aumento de peso, el aumento de andrógeno, que son hormonas masculinas o simimasculinas. Todas estas hormonas actúan sobre el ovario. El ovario es una glándula endocrina que está a nivel abdominal, femenino, y que es como un receptor de muchas hormonas. Cualquier hormona que esté alterada lo afecta. Y esta afección de la función del ovario va a impedir su principal función, que es la de la ovulación, que el óvulo salga hacia las trompas y hacia el cuerpo uterino para ser fecundado. Cuando ese óvulo no sale, queda en forma de quiste que se va haciendo cada vez más grande y va llenando el ovario de quistes que son óvulos que no pudieron salir del ovario, como pasa normalmente en un ciclo femenino normal. Y sí, está muy relacionado, así que el hipotiroidismo principalmente es el principal relacionado con el tema del ovario poliquístico. Reto Sinutri nos saluda, hola, bienvenido a nuestro reto, muchas gracias. ¿Qué estudios nos deben hacer para conocer si padecemos alguna alteración en nuestra tiroides? Exactamente qué estudio, además de los estudios. Contesto la primera pregunta. Para estudiar la tiroides, como había dicho en la charla inicial, hay que estudiarla desde sus dos aspectos, desde el aspecto anatómico, con medio de la ecografía o ultrasonido, que también le decimos así en Latinoamérica, ecografía ultrasonido de cuello, para ver las características de la glándula tiroides, y otro es el análisis hormonal, donde se extrae sangre en ayunas y se mide la cantidad de hormona tiroidea que hay en sangre, para saber si está en valores normales. Esos dos serían los principales. Después, de acuerdo al diagnóstico, hay otros estudios de medicina nuclear, como por ejemplo centellograma o curva de captación tiroidea. También hay estudios de biopsias como punciones, aspiraciones con aguja fina de nódulos tiroideos, pero esos ya son más complejos. Como básico, ecografía y análisis.
Y la siguiente pregunta, además de los estudios, ¿necesito ir al médico para la palpación de la tiroides? Ya que tenemos aquí participantes que no tienen problemas tiroideos, pero sí familiares directos con padres o hermanos. Sí, si tienen antecedentes familiares, es importante que de vez en cuando hagan un estudio tiroideo por lo menos una vez al año, si les da normal, o dos veces o cada 2 años, ya que la principal causa de enfermedad tiroidea es la tiroiditis de Hashimoto. Y la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad hereditaria. Por lo tanto, hay pacientes que pueden desarrollar la enfermedad a cualquier edad, desde niños hasta adultos, así que es necesario controlarse. Lo que puede hacer el médico, sí, palpar la tiroides para ver si anatómicamente está bien, y si palpa alguna irregularidad, pedir una ecografía para estudiar así la parte anatómica. Y la parte funcional, pedir los anticuerpos antitiroideos para ver si los tiene positivos. Si los llega a tener positivos, quiere decir que ese paciente sí heredó la tiroiditis de Hashimoto. Y si lo tiene negativos, mejor. Posiblemente no la haya heredado, así que pueden tener más tranquilidad con sus controles de tiroides. María Guerrero nos cuenta: yo tuve hipotiroidismo por 6 años, pero tengo 2 años que ya no tomo medicación, entonces quiero decir que el mío no fue tan crónico. El caso, como el que le pasó a María Guerrero, generalmente pasa en los hipotiroidismos subclínicos. ¿Qué quiere decir subclínico? Que son tiroides que no funcionan bien, pero en forma muy leve. Los valores hormonales están muy cerca de lo normal. Entonces se da hormona tiroidea en dosis baja como para suplementar la falta de hormona que tiene, y en algún momento, porque regularizó algún factor de riesgo que estaba haciendo funcionar mal la tiroides, como por ejemplo la alimentación con falta de yodo, algún tipo de estrés emocional que haya tenido, o simplemente porque disminuyeron los niveles de anticuerpos y llegara a tener una tiroiditis de Hashimoto de base, o la paciente comenzó a cuidarse con algún tipo de dieta y actividad física y normalizó su peso, esa glándula se volvió suficiente. ¿Qué quiere decir? Comenzó a funcionar bien y la cantidad de hormona para su cuerpo es normal ahora y ya no necesita la pastilla. Eso generalmente se produce en los hipotiroidismos, como dije, subclínicos, que son los leves, que pueden dejar de padecer la enfermedad y volver a lo normal, pero son los menos, así que tuvo suerte. Anaid Márquez nos pregunta: ¿qué estudio deberíamos solicitar al doctor para estar seguros de que de qué padecimiento tenemos? ¿Cuáles son los rangos en los estudios para diagnósticos como hipotiroidismo? Bueno, su doctor le tiene que solicitar, principalmente si tiene antecedentes en la familia, un análisis de sangre en ayunas donde le pida la función tiroidea con TSH, que es la hormona tiroidea principal, que es la que viene del hipotálamo, que es donde les mostré. Ya les voy a mostrar acá el gráfico. Y las hormonas T3 y T4. Acá tenemos el dibujo donde vimos que la glándula hipófisis viene comandada por otras dos glándulas superiores que están en la base del cráneo. Cuando el doctor les pide TSH, estamos dosando la hormona que estimula la tiroides, que viene desde el hipotálamo. Y cuando pedimos T3 y T4, son las hormonas que produce la glándula tiroides por sí misma luego de la estimulación del hipotálamo y de la hipófisis. Así que el laboratorio tiene que ir acompañado por TSH, por T4, y si estamos estudiando hipertiroidismo, también por T3, y la ecografía de tiroides para estudiar la anemia. Los rangos depende de qué métodos de mediciones utilice el laboratorio. Acá en Argentina, por ejemplo, según la escuela tiroidea con que nos manejemos los endocrinólogos, una TSH no debe superar el valor de 3 unidades internacionales mililitros. Por arriba de 3 ya sospechamos de que hay un hipotiroidismo clínico o subclínico. Y por debajo de 3 es una tiroides que está funcionando normal. Montse Hernández nos pregunta: ¿qué hábitos son los que afectan a la tiroides? ¿Cómo prevenir problemas tiroideos? Principalmente el tema de la geografía. Se ha visto que altera mucho la función de la tiroides. Por ejemplo, las personas que vivimos lejos del mar. No sé si será su caso. Por ejemplo, yo sí
Vivo en un lugar lejos del mar, donde hay montañas, y en esta zona la enfermedad tiroidea es endémica, que quiere decir que es una enfermedad frecuente que está presente en muchas personas de la población, porque al vivir lejos del mar, nuestros alimentos carecen de yodo. Y el yodo es un elemento principal para la función tiroidea, porque la glándula utiliza el yodo para formar la hormona. Así que lo principal es alimentarse con fuente de yodo, que son los alimentos que provienen del mar, pescados, mariscos, todos los frutos de mar. Son fuente de yodo que ayudan a que la tiroides funcione bien y produzca bien su hormona. Y para las personas que viven lejos del mar, consumir sal yodada, que sea de buena marca, de buena fuente, porque hay sales que dicen que son yodadas y por ahí si no han pasado por un buen control de calidad pueden carecer de yodo. Otra recomendación es que el yodo es fotosensible, o sea que si le da la luz a la sal, esa sal lo pierde el yodo. Así que deben guardar la sal en recipientes opacos. Y obviamente al comprar la sal, que venga en recipientes opacos también para que no pierda ese yodo. Eh, Evitar las personas que consumen, que toman levotiroxina para su tratamiento de yodo, de tiroides, consumirlo en ayunas, lejos del desayuno, y en el desayuno tratar de no consumir fibras para evitar que la levotiroxina se pegue en la tiroides. No consumir alimentos con exceso de sustancias bociógenas. Se ha visto que los coles de Bruselas y todas esas especies de coles pueden tener sustancias bociógenas, aunque algunos nutricionistas dicen que se las puede consumir cocidas porque el calor inactiva esa sustancia bociógena que es la que hace funcionar mal la tiroides. Y algunos otros nutricionistas también hablan del tema del gluten y el mal funcionamiento tiroideo, pero no sé cómo habrán quedado con Maribel. Seguramente habrán hablado de los temas y sí, está muy involucrado el tema de la nutrición y de la función tiroidea. Otras preguntas. Meredith Hernández Batú nos pregunta, aunque esté controlada la enfermedad, ¿se continuará teniendo los síntomas pero en menor intensidad? ¿Esto siempre será así o se requiere tomar suplementos como indicas el caso de selenio, por ejemplo? En realidad, si está bien suplementada, o sea, la dosis de levotiroxina está en forma correcta, no debería tener síntomas. Eso es lo que se trata de hacer. Un paciente que tiene problemas de tiroides se debe medicar para tener niveles hormonales tiroideos normales y que no tenga ningún síntoma de hipotiroidismo, ni clínico ni bioquímico. Si hay algún síntoma y los niveles de hormonas están mal, quiere decir que hay que corregir la dosis. Y si hay síntomas y los niveles de hormonas están bien, y el laboratorio donde se hizo los análisis es confiable, hay que buscar otras causas. Porque como dijimos, los problemas de tiroides tienen síntomas inespecíficos. Hay que descartar anemia, hay que descartar enfermedad celíaca, hay que descartar un estrés crónico, una mala alimentación, una falta de vitaminas, de hierro. Así que todo depende de los niveles hormonales para saber si los síntomas son por la tiroides o no. Rosa Rubio nos dice, ¿qué me puede decir en cuanto al curso del hipotiroidismo con los anticuerpos antimicrosomales? Son anticuerpos antitiroideos, atacan a la tiroides y esos anticuerpos antimicrosomales también pueden estar presentes en la enfermedad celíaca. Se ha visto desde la parte nutricional que evitar alimentos con gluten ayudaría para no estar alterando la producción de anticuerpos antimicrosomales de más y empeorando la enfermedad. Se puede usar también selenio de 200 miligramos para disminuir o modular el tema de la respuesta inmune alterada, para no estar produciendo anticuerpos que ataquen la tiroides en forma exagerada. Y actualmente un tema muy en auge es el tema de la vitamina D, que también vi que habían hablado algo en el foro, en las páginas de ustedes. Y la vitamina D es una hormona, es considerada una vitamina, pero también es considerada una hormona. Aprovecho para hablar un poquito de vitamina D, ya que no produce solamente funciones sobre el hueso, como se la había generalizado antes,
sino también produce y es una sustancia inmunomoduladora. ¿Qué quiere decir? Que mejora la función del sistema inmune, del sistema de nuestras defensas. Así que también se puede combinar selenio y vitamina D para ver si los anticuerpos comienzan a tranquilizarse. Roxy Rivas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Roxy. ¿La levotiroxina es un medicamento o es la hormona que nuestro cuerpo ya no genera? Muchas veces lo consideramos como si fuera penicilina y suponemos que afecta a nuestro organismo. La levotiroxina es la hormona T4, es una de las formas de hormona que produce la tiroides. Obviamente está hecha en un laboratorio, pero bioquímicamente es muy similar. Incluso es una hormona tan similar y tan parecida a la natural que pueden tomarla hasta las mujeres embarazadas. Y no produce afección ni al bebé ni a la madre. Así que sí, es considerada una hormona tiroidea más que un medicamento o una droga. Estaríamos consumiendo, al tomar la levotiroxina, la hormona T4, que es la hormona una de las formas de hormona tiroidea que produce la tiroides. Así que no lo afecta mientras estemos tomando una dosis correcta. Si tomamos una dosis en exceso, obviamente que sí, como todo exceso nos va a perjudicar. ARMG nos dice, buenas tardes, ¿de qué manera se puede promover la ovulación en una paciente con ovario poliquístico, resistencia a la insulina o hipotiroidismo? Tomo actualmente levotiroxina de forma alternada, 4 veces a la semana, 175 y el resto 150 y metformina. Según los criterios de diagnóstico y tratamiento de los últimos trabajos de investigación de ovario poliquístico, tu tratamiento estaría correcto porque tenés que tener una buena función de hormona tiroidea, que seguramente la estás reemplazando bien con levotiroxina 175, así que habría que ver en los valores hormonales de laboratorio cómo están esos valores de tiroides. La metformina es una droga insulino sensibilizante que hace que nuestro cuerpo produzca menos insulina, porque la insulina en exceso altera la función del ovario y produce ovario poliquístico. Así que con la metformina estarías disminuyendo la producción en exceso de insulina, que es otro de los factores de la formación de ovario poliquístico. Y si estás deseando embarazo, hay un medicamento que se llama citrato de cloroquina que estimula la ovulación, pero eso debe ser manejado por el ginecólogo, que es el especialista en el tema, para que por medio de diferentes estudios indique cuál es el momento adecuado para tomar el medicamento para la ovulación y de esta manera iniciar relaciones sexuales en ese momento donde supuestamente el medicamento va a producir la ovulación para intentar el embarazo. Y si no estás deseando embarazo aún y estás tratando el síndrome de ovario poliquístico, lo que faltaría agregar es el tema del anticonceptivo con antiandrogénico, que también lo maneja el ginecólogo, porque en el síndrome de ovario poliquístico hay un hiperandrogenismo, o sea, hormonas masculinas o símil masculinas un poquito aumentadas para los valores femeninos que están alterando la función del ovario. Así que faltaría eso en el análisis, en el tratamiento, ya sea el ovulatorio, el estimulante de la ovulación o el anticonceptivo. Rosa Rubio nos pregunta, ¿y en el hipertiroidismo, los anticuerpos antimicrosomales y antiperoxidasa? En ese caso sería un hipertiroidismo producido por tiroiditis de Hashimoto. Como había explicado al inicio, la glándula produce un ataque por estos anticuerpos antitiroideos y una inflamación, produciendo la liberación de las hormonas que ya tenía formadas. No es que esté produciendo de más, sino que está liberando las hormonas almacenadas en forma brusca, lo que causa un hipertiroidismo, que la mayoría de las veces ese hipertiroidismo producido por esos anticuerpos es transitorio. En un momento se va a terminar el almacenamiento de la tiroides, de las hormonas tiroideas, y la tiroides va a quedar en hipotiroidismo. Rosalena Flores nos pregunta cuáles son las probabilidades de embarazo en caso de hipotiroidismo. Si tiene un hipotiroidismo no tratado, las posibilidades de embarazo son bajas porque la hormona tiroidea es una hormona
que tiene una participación fundamental en la fertilidad. Así que si hay hipotiroidismo y desea embarazo, primero lo ideal es tratar el hipotiroidismo con levotiroxina, si hay anticuerpos positivos bajarlos con la utilización de selenio y estar en condiciones, en las mejores condiciones posibles para quedar embarazada, porque si se embaraza una mujer con hipotiroidismo, es un embarazo de alto riesgo, donde puede haber retraso de crecimiento del bebé o puede haber amenaza de parto o puede haber aborto espontáneo. María Escobedo, ¿cómo podemos saber que ya no es necesario seguir tomando la pastilla Eutirox? Yo tengo hipotiroidismo y actualmente tomo 50 microgramos. Eutirox es levotiroxina, es la marca comercial. 50 microgramos es una dosis dentro de todo baja, así que posiblemente su hipotiroidismo no sea tan severo. La única manera de saberlo es haciéndose los análisis correspondientes para dosar los niveles hormonales. Si los niveles hormonales están bien, quiere decir que con 50 microgramos debe seguir, porque gracias a esos 50 microgramos de Eutirox que está tomando, los valores están normales. Si el laboratorio indica que hay un exceso de hormona tiroidea en sangre, ahí recién se puede intentar suspenderlos. Pero si da normal, no. Margarita nos pregunta qué otros alimentos no deben consumirse. Al aplicar un tinte en el cabello es dañino. Con respecto a los productos cosméticos, no hay trabajos en sí serios, digamos, que hayan llegado a un número determinado de pacientes como para que se los tenga válido. Así que por ahora no se indicaría que algún producto cosmético como tintura u otro estén dañando a la función de la tiroides, pero sí hay sospechas. Así que por ahora los trabajos de investigaciones que se han hecho no nos indican eso. Y los alimentos principalmente esos, el tema de consumir alimentos con yodo, consumir sal yodada, evitar la fibra cuando tomemos la pastilla levotiroxina, tomarla en ayunas, evitar las sustancias ociógenas como son los coles de Bruselas, el brócoli, el coliflor. En algunos casos algunos nutricionistas los recomiendan consumirlos porque son vegetales que tienen otras buenas propiedades, pero cocidos para que esa sustancia que hace mal a la tiroides se inactive. Y con el tema del gluten depende. Hay nutricionistas que prefieren darle por lo menos por unos meses dietas libres de gluten, que son dietas para celíacos, en donde utilizan harinas que no tienen esa proteína del trigo y mejoran mucho la inmunidad y también el aporte de vitamina D. María Guerrero dice, si yo como mucha verdura crucífera y comencé a comer cada 3 horas por porciones de actividad física. Nos está comentando. Está bien, si es cocida supuestamente no hay problemas. Muchas gracias. Meredith Hernández Batum, ¿después de cuánto tiempo, si tus estudios salen en rango determinan que ya se reguló tu tiroides? ¿Cómo se lleva este seguimiento? Si te diagnosticaron hipotiroidismo y comenzaste a tomar la pastilla, desde ese primer día, como mínimo, deben pasar 45 días hasta que se pueda controlar los rangos de valor tiroideo de nuevo. Antes de 45 días no, porque la hormona que tratamos de estabilizar principalmente es la TSH, que viene del hipotálamo, y es una hormona que se demora en normalizarse. Así que por lo menos desde que iniciaste el tratamiento, 45 días. Y después cada 2 o 3 meses hasta que estabilizamos la dosis, y de ahí cada 3 meses a 6 meses. Patricia Gómez Becerril nos pregunta, ¿y con la metformina no se afecta la tiroides? No, la metformina es una sustancia, como habíamos dicho, insulino sensibilizante. Tiene receptores en páncreas, en músculo, en hígado, pero no sobre tiroides, así que no estaríamos afectando la hormona tiroidea. Incluso algunos pacientes que combinan metformina, que sería lo correcto, combinar metformina con dieta adecuada, o sea, una nutrición adecuada y actividad física, y logran disminuir de peso, la metformina ayuda a ese descenso de peso que sea más rápido o más efectivo, y ayuda a que la tiroides, que tiene menos peso para trabajar, trabaje mejor.
Fapadilla dice, hola, buenas tardes. Yo tengo hipotiroidismo y batallo mucho con el estreñimiento. Entonces, mejor consumir probióticos en vez de fibra. Combinar los dos, los probióticos ayudan mucho por el tema de la flora intestinal, y la fibra dietética le da cuerpo a la materia fecal para que el intestino pueda formar cilindros de heces correctos y lo pueda eliminar. Así que los dos son buenos, nada más que se aconseja siempre por un tema de absorción del medicamento evitar la fibra con el desayuno. Después el resto de las comidas diarias sí se puede incorporar fibra. Bueno, no sé si les queda alguna pregunta más por hacer. Espero que les haya sido útil la información que les brindé. Queda el video, este video en vivo queda en la página donde ustedes están inscritos para cualquier consulta y si les quedó alguna pregunta pendiente la pueden realizar también allí, les voy a contestar por allí o les voy a pasar mi link a la nutrióloga Maribel, que es la coordinadora, para que se puedan poner en contacto conmigo y seguir sacándose todas las dudas, porque lo más importante es estar formado en el tema y cuanto más información tenemos, mejor podemos cuidar nuestra salud. Retos y Nutri, muchas gracias Miguel, fue un placer tenerte por acá como invitado, gracias por tu tiempo y acá les dejamos su Facebook. Buenísimo, muchas gracias Maribel. Saludos a todos, fue un gusto compartir con ustedes este momento y para lo que necesiten. Me gustaría seguir participando si es lo que consideran apropiado, así que les mando un saludo a todos ustedes desde acá, desde Argentina. Y a sus órdenes para futuras preguntas.